Tasun Efesios capítulo 2 versículo 11 Hichayalbetik. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Tetascoptique, traducido al dialecto, Hichayal, Hichiun huluk meta wotanik, tebitil ayesh tanailal toe. Melel yan lumesh tas ventanash te abak etalike. Hichiun, por tanto, en vista de esto, quiere decir en vista de lo que viene hablando. Hichiun, hamiayakta ilel, te binti yakaltal tayalele. ¿Y qué es lo que viene hablando? Viene hablando de la salvación que es por gracia y no por obras, y que está relacionado con la nueva creación. Te binti ella kiltik te liineja te kolel o te kushinel te yakobatik te diose mabatas ventaka tel tik sino que tas venta yutziliotan isok ya chilia tel dios te spasota toholtik te kushlehal o te kolel te yak obetik te diose isok te ayak be te macha yashchun te kahwaltike. En vista de esto, hichiun mene, huluk meta wotanik, aquí hay una exhortación. Pablo el apóstol hace una exhortación, escribe una exhortación. Huluk meta wotanik, huno tesel, manchuk mishchaita wotanik. Acordaos, acordaos de que en otro tiempo de Tanamé, en otro tiempo de Tanamé o Tanael Alto, hace referencia a la vida antes de Cristo. Podemos también hacer una aplicación. Antes de que Cristo viniera en este mundo, habían dos pueblos, judíos y gentiles. Antes que Kalal Matostala te kahvaltike, ay chep lumetik tasite diose. Ha hich te aitas pamalbalumilal. Ay chaten te tzumbalil, dos descendencia, dos raza, dos linaje, el pueblo judío y pueblo gentil. Ay chaten hasta site diose. De pueblo judío, hachta stohol tulvinik Abrahamsville, haichayalbetik tes diose. Ikot yuunte diose la yalbete yakuks pas circuncidar de yalsnichnabe. Sventa yuun ochikta venta en el yunte diose la yik taltas toholte dios de pueblo judío Tzumbal Abraham y Hahicha Ochikta trato sok Dios de pueblo judío. Hamete circuncisiones a la señal del pacto. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel, la que conocemos el día de hoy. Dios mandó a Abraham que circuncidara a sus hijos. De esa manera llegan a ser un pueblo escogido, pueblo especial, según Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y hasta el versículo 11. El pueblo judío ochikta trato yu un Dios, ochikta trato sok Dios. Entonces, pero de pueblo gentil, mientras que el resto de la raza humana es un pueblo gentil, así lo llama la Biblia. Pueblo pagano, es un pueblo idólatra. Tecmiyuna Hichayalta, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Maik kol taibane ha uniki. Ha hichayas kanyakta na el stohol. En aquel tiempo, antes de Cristo,
no estábamos sin Cristo, es decir, que no teníamos la esperanza de, de Dios que podría salvarnos hasta que vino Cristo. Estábamos sin Cristo. Mayuk, mayuk koltawanes cuentic atitaname. Cada mato batale matica y chayal, alejados de la ciudadanía de Israel. Que es el ayotic a, que es el shat bilotic a, de tas tohol, de pueblo yun. Israel, mahanash de pueblo judío, a pueblo Israel, desvile. Y ajenos a los pactos de la promesa. Mayukotikta venta en el yun, mayukotikta hasta él. Sventa yun yesh ochotikta tayichel de promesa o ajenos a los pactos de la promesa. Mayautikta hasta en el socate ta pueblo Israel. Y hichayalchan es que te dio se vayela yakbe promesa de pueblo de Israel. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel y les prometió un salvador. Les prometió la tierra prometida, les prometió bendiciones, les prometió muchas cosas. El pueblo de Israel tiene muchas promesas terrenales. Pero te mayo, de pueblo gentil, mayo jotikta todo. Por eso te te manchuk mischaita botani huluk meta botanik te taname te kalalte mato bachones tika tika baltike de pueblo gentile incircuncisión bilinéstica. O sea, belotictas tohol. Dios hizo tas tohol telum Israel. La palabra incircuncisión o incircunciso era una frase que se utilizaba para despreciar y rechazar al pueblo pagano, al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Israel practicaba la circuncisión, entonces ellos se sentían los más especiales y que Dios los amaba, mientras que el pueblo gentil era un pueblo despreciable, era un pueblo rechazado por Dios, pero simplemente porque Dios los escogió a ellos. Versículo 13. Versículo 12, Hichayal. Sin esperanza. No, mayuk, hontol ayotik tekinal. Mayuk, mayuk yalo Dios o mayuk, un promesa de tastojolte gentil, pueblo gentil, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. El único pueblo que adoraba al Dios verdadero era el pueblo de Israel. Versículo 13, pero ahora inita, versículo tahkuptik. Versículo 13, ahora todas venta Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, tas venta Cristo Jesús. Hubo un cambio, o sea, el sacrificio de Cristo ah, hace que ocurre un cambio entre el trato de Dios y con los hombres. Es donde Dios derrama su gracia, su misericordia. Y sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, Haesh Tetanael alto, o Tetanam esquinal, estabais lejos, ustedes que estaban lejos, lejos del Dios, lejos del pueblo de Israel, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Dice aquí, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Esta frase, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hace referencia a la reconciliación de Dios con el mundo. Como dice Segunda Corintios capítulo 5,
versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra en la reconciliación. Entonces hubo una reconciliación. De Dios se las paz reconciliar. Las chahpantenameje. O sea, hay chep de lume, hay dos razas, hay chep de tzumbalile, pero te Dios se las paz reconciliar tas chebal. Y más adelante nos va a enseñar en los siguientes versículos que hay un nuevo pueblo, hay un nuevo hombre, hay un nuevo pueblo, eso por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos, si te das coptique, ta ora ini, ta ora to, ta sventa Cristo Jesús, manchuk te me kehel ayesh ta nailalto, haukmeto, la abichikish nopzanel tal, tas venta bitil las mal chichel de Cristo. Las lakish tiktal no ptsanel tal. Tihilish ayotik tas tohol Dios. Tas venta te binutilah las mal chichel te kahvaltike por la sangre de Cristo. Esta palabra sangre de Cristo hace referencia a su sacrificio en la cruz, que Cristo murió, derramó su sangre en la cruz, pero resucitó al tercer día. Ese es el sacrificio de Cristo. Hizo el cambio, hizo la reconciliación. HBTI Alta Colosenses capítulo 1 también, versículo 20, por ejemplo, habla también algo al respecto, Hichayal, y por medio de él reconcilió consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El sacrificio de Cristo hizo posible nuestra cercanía a Dios. Bukala yalte kahvaltik te la yaks batamil el ta cruz, para que yuun te hootik te hontol ayotik ta kushinel ta kinal ta nameh kinal ta nailalto, ahora ya está lo tikishtas toholte Diose. Ahora ya está shnopzahotik taltas toholte Diose. Ahora ya está chuntik te kushul Dios. Ahora podemos creer en el verdadero Dios. Ahora podemos dejar la idolatría. Ahora ya no somos paganos. Ahora somos creyentes en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre. Entonces, esto es lo que indica, esto es lo que implica a la reconciliación por medio de la cruz. Entonces, Tehotikta Oraine, pueblo de Tikishun, Dios, ahora somos el pueblo de Dios, la iglesia. Ahora hay 3 pueblos en el mundo, como dice 1 Corintios 10:32, judíos, gentiles y la iglesia. Más adelante, Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, y al Betik, que esto es un misterio. Esta unidad espiritual entre judíos convertidos y gentiles convertidos, te machalas chunikish te kahvaltike, un misterio. Es un misterio esta unidad espiritual. Mele hunla ayotikish tas tohol o tasit te diose. Bueno, haichayak, haichak tahtikta nopel te liine y tapatil yakil dikshante binut ilnish de las paz de las paz para que hunash ayot yesh ocho tikta taikel tas tohol te diose. Bueno, hatoshanta yan vuelta y cha spato hibal awotanik.